Supercrack Estrella presenta. Un informador dice que todos estamos ya chipizados. Me he topado con una entrevista muy interesante estos días. Me la creí después de leerla, ya que habla de muchas cosas que ya comenté en algunos de mis vídeos anteriores. Aquí os la dejo traducida, a ver qué os parece. ¿Habrá ahora la Tercera Guerra Mundial y qué se espera de las consecuencias? Sí, lo habrá. Pero no habrá catástrofes nucleares apocalípticas con un retorno a la Edad de Piedra. Todo está bajo control. ¿De quién es el control? Estoy hablando de control de la élite. La guerra debería tener un propósito, la creación de un estado global. Y ese estado debe seguir siendo tecnológico, supertecnológico. ¿Y cuál podría ser la tecnología si las hordas de mutantes corren por los continentes calcinados? Por lo tanto, nada fuera de lo común sucederá. La Tercera Guerra Mundial ha sido planeada durante mucho tiempo. En detalles. Mire la capital de Corea del Sur, la ciudad de Seúl. Desde Corea del Norte, está dentro de un ataque de artillería. Todos gritan, ¡qué horror!, los civiles sufrirán. Pero, ¿no era obvio eso hace 60 años, cuando Seúl era una ruina de madera? ¿Por qué no se trasladó la capital? No lo hicieron porque todo estaba planificado de forma rígida en ese momento. Por lo tanto, todo está muy controlado y siguen su plan hasta que alcancen su objetivo principal. Un solo estado con un solo líder y control total universal. ¿Estás hablando de chips? No estoy hablando. Estamos hablando. Después de todo, antes de esta entrevista nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Sí, dijiste que querías explicarle algo a la gente sobre los chips. No explicar. Aclarar. Explicar no es necesario en estos momentos ya que la gente más o menos lo sabe. Aunque, por supuesto, no entienden. Muchas personas hoy hablan acerca del sello o marca del anticristo, que no puede ser aceptado. Pero, ¿por qué sello? ¿Por qué no tomarlo? Nadie lo explica. Se dice que si se inyecta un chip a una persona, se establecerá completamente el control sobre el receptor. No es así. Sí, lo es. Pero las personas no entienden que el microprocesador implantado en la mano tomará el control del cerebro. Pero, ¿cómo puede suceder esto? Ahora entendemos esto, pero ¿cómo se puede explicar esto a las personas que están lejos de la cibernética y la biología molecular? Es difícil de explicar, pero intentaré hacerlo. Pero la explicación para muchos será impactante. El problema es que, de hecho, todo, incluso los oponentes más radicales de los chips, hace tiempo que se han chipizado. Estos no son exactamente chips como los imaginas. Es como polvo inteligente, que, tal vez, es el único análogo aceptable en el idioma inglés. Es decir, estas son partículas muy pequeñas y programadas, que están presentes en todas partes. Han sido introducidos durante mucho tiempo en el agua potable y la comida en todo el mundo, los cuerpos de todas las personas están llenos de ellos como agentes causantes de la peste. Esta tecnología comenzó a introducirse alrededor de la década de 1990, junto con la aparición de los chemtrails. Sí, explicaste que los chemtrails son un aerosol saturado con iones metálicos. Después de que se forma una capa bastante densa en la atmósfera, el aire comienza a formar un conductor y puede usarse como una antena. Sí, es correcto. Una gran jaula de Faraday planetaria, dentro de la cual todas las personas corren como conejillos de indias. Aunque en este momento se trata más de fijar enormes celdas en megaciudades, un nivel de señal suficiente solo se consigue en ciudades densamente pobladas. En el desierto, la influencia es poco apreciable. ¿Esta célula controla el polvo inteligente? Sí. Imagine un cubo de agua en el que se rasga una mezcla de aserrín magnético. Imán, aplastado en un polvo fino. Y traes una antena eléctrica al cubo y le das una señal a la antena. Como consecuencia, el polvo magnético comienza a hervir, de alguna manera se mueve. Solo que polvo inteligente no es una suspensión oscura de un imán. Este es un dispositivo de nanotecnología con una masa de elementos diferentes y complejos que, trabajando de manera ordenada, mantienen el cuerpo del portador bajo cierto control. Por ejemplo, por orden de la atmósfera, la conductividad eléctrica de los tejidos se altera. Por ejemplo, las glándulas endocrinas responsables de la liberación de neurotransmisores. Presionan el botón azul, y el cliente quedó embotado, medio dormido delante del televisor. Presionan el botón rojo, y el sujeto se ha alterado al instante. Está listo para salir a las barricadas. ¿Estás hablando de dar órdenes a distancia? Hasta la fecha, una transferencia directa de órdenes a un gran número de personas aún no ha llegado, aunque ya se aplica localmente.
En primer lugar, se necesita una cierta base de nanoelementos para esto. En otras palabras, necesitamos tipos especiales de nanopartículas, que generarán los cambios necesarios en el cerebro para el operador. Por ejemplo, para integrarse en las zonas auditivas del cerebro y generar microelectrodos que simulan el funcionamiento del nervio auditivo. De hecho, todo el conjunto de sensaciones del mundo exterior se reduce a ese tipo de señales eléctricas. Son fáciles de simular. Partículas simuladoras similares existen desde hace mucho tiempo. Pero no funcionan, ¿verdad? ¿Por qué no van a funcionar? Mira cuántas personas hay en hospitales psiquiátricos que escuchan algo de algún lado. Comenzando con las voces de familiares fallecidos y terminando con conversaciones telepáticas con alienígenas. Sin embargo, todos reaccionan ante las voces y las visiones impuestas. Las personas especialmente sensibles realmente ven algo, pero para la mayoría de los adeptos estos experimentos globales terminan simplemente con un dolor de cabeza o un estrés. En los últimos años, es una epidemia en el mundo. Cambios espontáneos en el estado de ánimo, en el estado de salud, un dolor de cabeza y otros problemas psíquicos. Pero esto es solo el comienzo. Luego será mucho peor. ¿Estás hablando de los microchips? Sí. El problema de los nanodispositivos ya integrados en todas las personas es que estos dispositivos son bastante difíciles de controlar. Sin embargo, es necesario hacer que funcionen a un ritmo, de acuerdo con un programa común, como parte de un mecanismo único. Por lo tanto, en las primeras etapas de la introducción del polvo inteligente, se suponía que el trabajo se debía hacer con las compañías de la red eléctrica, que se suponía que transmitían la señal de control común. Mira, cuántas torres hay en las ciudades ahora, con algunas cajas raras en ellas, ¿por qué? Es por esto. Sí, incluso cualquier apartamento moderno está envuelto en cables. Los cables están presentes en las paredes, en los pisos, incluso en el techo. La gente piensa que moldean lámparas de moda, pero no son lámparas. Es una celda eléctrica densa con cientos de electrodos. Solo queda aplicar la señal apropiada al cable. Pero, como explicaste, esta idea fue abandonada con el tiempo, ¿no? Sí. A través del cableado, es conveniente operar en un individuo separado. Pero para la gestión global es necesario que todo el rebaño perciba la señal al mismo tiempo. Por lo tanto, después de una serie de experimentos, se tuvieron que abandonar, aunque estos experimentos se llevan a cabo localmente. Por ejemplo, todo el transporte eléctrico de la ciudad. Los cables que cuelgan para trolebuses y tranvías continúan extendiéndose en la red de edificios. Intentaron controlar la calle a través de ellos. Pero rápidamente lo rechazaron. Por lo tanto, durante los últimos 25 años he estado observando la evolución de este tipo de transporte en todo el mundo. Supuestamente produce mucho ruido. Y de alguna manera pasó algo extraño, que los tranvías se han vuelto especialmente muy ruidosos en esos años, cuando aparecieron los primeros informes por la aparición en el cielo de unas estelas químicas, los chemtrails. Pero ahora son reemplazados por un procesador alfa, un chip de control que se implantará en todas las personas. ¿Procesador alfa? ¿Por qué un nombre tan extraño para los chips implantados por el gobierno global? Realmente no sabemos cómo llaman a estas cosas entre sí. El procesador alfa es nuestro nombre. Lo llamamos para que la esencia de este dispositivo sea inmediatamente comprensible. Es un microprocesador de bastante baja tecnología, que dentro de un radio de medio a 2 metros gestionará los nanodispositivos más complejos, que ya están implantados en los seres humanos. ¿Será el sustituto de las antenas de los chemtrails? Si se habla en términos generales, sí, con ellas se puede controlar el comportamiento del polvo inteligente, que ya está flotando en la sangre de todo el mundo. Y puede ser utilizado para controlar unas muy complejas nanoestructuras en el interior del cuerpo humano. Hasta aquellos que comenzarán a reconstruir la genética de las personas, cambiando su ADN. Pulsando un botón, el paciente puede convertirse en un genio, un Superman útil para el nuevo orden mundial o un insatisfecho consumidor tonto. Con la persona puedes hacer cualquier cosa. Y lo más interesante es que cuando el chip arrancará las nanomáquinas en el cuerpo humano, ya no será necesario, se podrá quitar, no afectará la posibilidad de control. Se podrá controlar a la gente sin el chip desde las antenas externas o a través de otras personas con el chip puesto. ¿Qué pasará con el polvo inteligente en el cuerpo cuando se produzca la orden de fuera? Los nanochips se alinearán en una determinada cadena y realizarán la tarea que se envió desde el chip implantado o desde una antena externa.
El marco que ahora está instalado en aeropuertos, estadios o metro también está involucrado. Probablemente sepa que nada en el mundo sucede en secreto y espontáneamente. Aquellos que son llamados titiriteros globales revelan abiertamente sus planes e intenciones a través de ciertos códigos, símbolos y letreros transmitidos a cada paso, desde vallas publicitarias hasta comerciales de televisión y películas de Hollywood. Estos titiriteros están riéndose de la gente, mirando cómo hordas de personas sin cerebro corren alrededor de los letreros pero nunca notan nada, con raras excepciones. La verdad está claramente en la superficie, aunque nosotros, por ejemplo, no la vimos de inmediato. ¿Las otras personas lo verán con nosotros? ¿Ellos creerán lo que acabas de decirnos? No me importa si me creerán o se reirán. Yo sé la verdad, y ahora tú también la sabes. Y hasta aquí la entrevista. Espero vuestras opiniones. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. Por primera vez muestro las coordenadas del ovni del año 1943 en Dortmund. Recuerda cuando pongas las coordenadas, de situar el ratón en el reloj que muestra imágenes históricas, y pones la barra en el año 1943. Esto lo tienes en la parte superior del Google Earth. No muy lejos de ese ovni del año 1943 muestro lo que parece un cohete o algo en forma de tubo. Alemania es un lugar donde históricamente se vieron los mayores avistamientos ovnis de la historia de Europa. Hubo una época en el pasado donde los ángeles caídos reinaban en los Alpes suizos y austríacos, aquí están sus bases secretas todavía. El año es 1561, el lugar es Nuremberg en Alemania, es un momento antes de la llegada de la tecnología tal como la conocemos, el conocimiento del universo es escaso. Lo poco que se sabía acerca de las estrellas y planetas tenían más que ver con la astrología que la ciencia y no se extendían a la comprensión de que pudiera haber otros soles y otros mundos, ofreciendo la posibilidad de que allí pudiera haber otros seres extraterrestres que viven sobre estos otros mundos. Los únicos vehículos que conocían eran embarcaciones impulsado por el viento o fuerza muscular, o medios de transporte tirado por caballos, no tenían ningún concepto de viajes aéreos. Aviones y naves espaciales, sería extremadamente difíciles de comprender y explicar en su mundo y su tiempo, era claramente imposible que cualquier cosa más pesado que el aire pudiera volar. Entonces, ¿qué impresión hubieran tenido esos ciudadanos con un cielo lleno de vehículos voladores de diferentes diseños, luchando en una batalla en el cielo justo encima de su ciudad? Ellos sabían que lo estaban viendo era real, porque las víctimas de esa batalla se estrellaron en sus casas y campos. En este caso, sabemos realmente lo que ellos pensaban, porque los acontecimientos fueron presenciados por media ciudad y divulgados en su periódico local. El espectáculo da inicio. Fue a la primera luz del amanecer del 14 de abril de 1561, mientras la gente del pueblo salían de sus casas para dedicarse a sus actividades diarias, su mirada fue atraída hacia arriba, presenciando un espectáculo que no podían explicar o entender. El cielo estaba lleno de objetos extraños. Algunos eran grandes y cilíndricos y liberaban dentro de sí mismos otros objetos voladores en forma de esfera más pequeñas. Algunos eran en forma de platos, y otros eran en forma de cruz y todos parecía volar independientemente a través de los cielos de Nuremberg. Uno de los primeros periódicos en imprimirse, la Gaceta de Nuremberg, registró el espectáculo. Contó la historia de cómo una terrible aparición inundó el cielo del amanecer. Llegó a describir las formas cilíndricas del cual salieron esferas negras, rojas, naranjas y azul blanco que salían de él. Entre las esferas llegaron otros objetos, cruces con el color de la sangre. El espectáculo espantoso, dijo el periódico, fue presenciada por numerosos hombres y mujeres. De aproximadamente 3 en la extensión, de tiempo en tiempo, 4 en un cuadrado, muchos permanecían aislados y entre estas esferas, uno podía ver una serie de cruces del color de la sangre, luego se podían ver 2 tubos grandes, en cuales tubos pequeños y grandes, estaban 3 esferas, incluso 4 o más. Todos estos elementos comenzaron a luchar uno contra el otro. Gaceta de la ciudad de Nuremberg. Eso que los testigos estaban observando pasmados era una sólida y resistente tecnología, y no solo algunas formaciones de nubes extrañas, que era evidente en sus descripciones en los que compararon a algunos de los objetos vistos a la limitada tecnología de su época. Las formas cilíndricas, por ejemplo, fueron ciertamente sustanciales, y posiblemente de construcción metálica, ya que los testigos presenciales lo describieron como barriles de cañones.
Tampoco eran objetos flotando suavemente en la brisa, la descripción de las esferas establece claramente que ellos estaban lanzándose uno encima del otro. El diario también informó que casi tan pronto como llegaron, los objetos voladores comenzaron a luchar, la lucha duró por lo menos una hora, tiempo durante el cual algunos de los objetos fueron vistos incendiarse y caer a la tierra donde desaparecieron en una espesa nube de humo. En el momento cuando amaneció, uno podía ver muchas bolas grandes negras que se movían a gran velocidad en el aire hacia el sol, entonces hacían medias vueltas, golpeándose uno contra los otros como si estuvieran peleando una batalla, un gran número de ellos se hicieron rojos e ígneas, después de eso se consumieron y se extinguieron en una espesa nube de humo. Varios de los extraños objetos se estrellaron a tierra y desaparecieron en una espesa nube de vapor, no quedando evidencia material del evento. Al menos uno de los más grandes objetos parece haber tenido un perfil aerodinámico ya que fue descrito como una enorme lanza negra que entró a la escena y decididamente puso fin a la batalla. Este objeto podría ser un gran nave crucero de batalla, una nave superior de algún tipo, parecida a la encontrada en la Luna por el Apolo 20. En la conclusión de la batalla, se informó que los ganadores percibidos las esferas y los tubos que los contenían habían volado hacia el sol. Como era de esperarse de aquellos tiempos, el fenómeno fue tomado como la ira de Dios por alguna transgresión desconocida. El editor de la Gaceta de Nuremberg dedicó unas líneas de advertencia para sus lectores. Los temerosos de Dios no descarten estos signos, incluso llevarlos al corazón como una advertencia de su anunciación misericordioso con San Emidius Padre Celestial, recompongan sus vidas y fielmente rueguen a Dios, que Él evite su ira, incluyendo el castigo merecido, en nosotros, para que podamos, temporalmente estar aquí y perpetuamente allí, vivir como sus hijos. Los teóricos de los antiguos astronautas, que analizan el incidente de Nuremberg con una visión moderna, dicen que representa claramente alienígenas en sus ovnis, es decir, vehículos extraterrestres, batallando en los cielos. Dicen que estos objetos son claramente controlados inteligentemente, vehículos físicos voladores. Ellos señalan que las formas de los objetos son todos los clásicos diseños de ovnis: platillos, cilindros y esferas. Informes de la época de tubos emitiendo globos, se adapta a las observaciones de ovnis nodrizas emitiendo pequeñas esferas. Cada época interpreta sus misterios a través de los ojos de su época y está limitado por su conocimiento y experiencia, que por supuesto está ligada a esa edad. ¿Cómo por ejemplo describiría un neandertal una moto? Si tuviera acceso a tal descripción, ¿lo reconocería como el de una moto? No es muy probable. El neandertal no tendría ningún conocimiento de metales, o incluso de la función de una rueda, y esto haría que la tarea de describir lo que estaba viendo en algo muy problemático, ya que no habría nada en su mundo que él pudiera relacionar con el objeto. ¿Esto fue un problema para los antiguos escritores de Nuremberg? Esto fue un incidente que simplemente no tenían el vocabulario o conocimientos técnicos para describir con precisión. Si la escena que el pueblo de Nuremberg fue testigo en centenares, no eran ninguna máquinas voladoras luchando entre ellos, entonces ¿qué fue eso? Muchos detractores dicen que debe haber sido simplemente un informe fantasioso de una lluvia de meteoritos, pero esto se extiende a la credibilidad. Descripciones como tubos, cruces volando, barriles de cañón y una gigantesca lanza están muy lejos de la descripción de una simple lluvia de meteoritos o cualquier otro evento natural que uno pudiera conseguir, y teniendo en cuenta el número de testigos, a los editores les resultaría difícil salirse con cualquier descripción que fuera sumamente imprecisa. Con el ovni que yo muestro en mi canal Supercrack Estrella en Dortmund, queda claro que los nazis disponían de esta máquina voladoras en 1943. En este loco año 2020 aparece en Cultivos de Alemania misterioso círculo. Un misterioso círculo apareció en Cultivos de Alemania en campos de trigo. La forma con patrones simétricos ha despertado la curiosidad y atrae visitantes a la ciudad alemana de Pael y generan teorías que van desde patrones de viento hasta creencia en seres extraterrestres. Las personas pueden entrar al campo y tomar fotografías del extraño círculo, un patrón geométrico perfecto que solo se puede ver en forma completa desde arriba. ¿Quién creó, y cuándo, estas figuras en el campo del agricultor Georg Steingruber es un misterio para el granjero, según sus palabras? Steingruber descubrió el círculo el domingo pasado. Ahora, muchos espectadores curiosos y seguidores del esoterismo y los ovnis vienen a para observar las figuras. Para Steingruber, los visitantes, que también dicen experimentar energías positivas en el campo, no son un gran problema en sí mismos, siempre y cuando no estacionen sus vehículos de manera salvaje y marchen campo a través.
Las teorías sobre el misterioso círculo van desde patrones de viento hasta obra de extraterrestres. Los entusiastas del círculo de cultivos han presentado muchas teorías sobre lo que crea los patrones, que van desde lo plausible hasta lo absurdo. Muchos visitantes creen que no fue formado por humanos y se muestran a favor de teorías que sugieren que son extraterrestres u objetos voladores no identificados, OVNI, los que generan este tipo de figuras. Algunas personas han sugerido que los círculos son creados de alguna manera por patrones de viento localizados y precisos, o por campos de energía de la Tierra y meridianos científicamente indetectables llamados líneas ley. El número de círculos de cultivos ha aumentado sustancialmente desde la década de 1970 hasta la actualidad. Ha habido poco estudio científico de ellos. El mismo campo ya había sido presentado dibujos similares en 2007, en aquel momento era otro el granjero que arrendaba esa tierra. Luego, en 2014, también apareció un círculo dibujado en un campo en la localidad vecina de Raistin. Llamada de atención al granjero. Sin embargo, las autoridades del distrito contactaron con el agricultor y le pidieron, como supuesto organizador de un evento, que observara las reglas de distancia debidas a la pandemia de coronavirus. Entretanto, un portavoz de las autoridades señaló que esto se había aclarado. El señor Steingruber nos ha informado que no está actuando como organizador de ningún evento, por lo que los propios visitantes son responsables de observar las restricciones de contacto en los espacios públicos, posiblemente la policía lo compruebe de vez en cuando. Junto al enorme círculo en el campo de cultivo, el granjero puso una caja para donaciones. Ante la pregunta de si presentará denuncia contra desconocido, Steingruber opinó que sería inútil de todos modos, y que en unas 2 semanas empezará la siega. La capacidad tecnológica de la Alemania nazi es algo que nunca se ha puesto en duda. Sin embargo, no solo disponían de carros de combate de última generación, sino que, según cuentan algunos documentos de guerra, los ingenieros de Hitler llegaron incluso a construir aviones con forma de platillo volante y unas extrañas bolas luminosas que tenían la capacidad de volar y seguir a los cazas aliados para desconcentrarlos durante el vuelo. A pesar de lo extraño que pueda parecer, no es raro pensar que se pudieran haber llevado a cabo pruebas para dar forma a unos objetos voladores no identificados en Alemania. Y es que Hitler, como demuestra su búsqueda de la lanza con la que atravesaron a Cristo en la cruz o la del Santo Grial, estaba obsesionado con obtener cualquier poder paranormal que pudiera usar en contra de sus enemigos. La ciudad de Dortmund fue el gran secreto nazi, donde los nazis escondieron estos ovnis, que en este video aparecen por primera vez y además muestro las coordenadas como regalo de Navidad. Otra de las leyendas, incluso más conocida que la anterior, es la creación de unos extraños aviones por los nazis a partir de 1940. Según los datos, dichos artefactos tendrían una forma ovalada y alcanzarían una velocidad de nada menos que 2092 km por hora en solo 3 minutos a través de la propulsión de unos motores antigravitatorios. En el año 2014 un ovni entorpeció hoy el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen, en el norte de Alemania, donde varios vuelos tuvieron que ser cancelados y pospuestos después de que el objeto volador desconocido apareciera en los radares. Esto está muy cerca de Dortmund, donde yo muestro ovnis en el año 1943. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba,